Hola, ¿qué tal? Yo soy Pelu, bienvenidos a la entrevista de Querétaro Teatro. Iremos conociendo poco a poco a los protagonistas del teatro en nuestra hermosa ciudad. Y el día de hoy les quiero presentar a una persona que de verdad tenía muchas ganas de entrevistar porque ya les iré platicando, lo conozco desde que era un pequeñito, ya iremos llegando a eso, pero me da mucho gusto ver la persona teatrera en la que se está convirtiendo en estos momentos. Es para mí un gusto presentarles a Fernando Rabel. Un fuerte aplauso para Fernando para recibirlo el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos qué tan atareado estás ahorita en este tema del teatro. Con muchísimos ensayos de arriba a abajo. Incluso esta entrevista nos costó un poco. La estuvimos posponiendo un poquito. Sí. Porque sí estaba en varios ensayos. Creo que he tenido 2 estrenos. Estoy por estrenar otra cosa también. Entonces, ocupadísimo. Pero ya, nos dimos un tiempo y aquí estamos. Qué bueno, pues aquí estamos. Y es un gusto para mí tenerlo en el estudio, en el microestudio, a Fer Rabel. Y si te parece bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al teatro? Platícanos. Bueno, yo prácticamente nací y crecí en un teatro que fundaron mis abuelos junto con mi papá y sus hermanos, el Corral de Comedias. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Sé porque me lo cuentan, evidentemente yo no lo recuerdo, que me amarraban a la silla ahí con un rebozo para ver las pastorelas. Mi primer papel fue de Niño Dios, precisamente en una pastorela. Y después muchos años de Diablito en las pastorelas también. Uh-huh. Sí, pues justamente ahí en el Corral de Comedias fue donde conocí yo a Fer, aunque era un niñito, él con sus primos hacían la vida imposible en los montajes y en los ensayos y hacían muchas travesuras. Pero poco a poco se fueron metiendo al tema del teatro y me da mucho gusto que a la fecha te sigas dedicando a eso. ¿Qué fue lo que te enamoró y te inspiró a dedicarte al teatro? Porque no por el hecho de haber nacido en una familia de artistas y de teatreros, pues a lo mejor pudiste haber tenido un momento de rebeldía y decir, no, yo quiero ser arquitecto o médico o alguna cosa. Pero algo, ¿recuerdas cómo fue ese llamado que sentiste a hacer el teatro? Yo creo que conmigo fue tal cual por herencia. Ujú. O sea, toda la escena siempre me encantaba. No concibo mi vida sin estar en el escenario. Desde pequeño yo sabía que quería estudiar primero teatro y luego sucedió que las casualidades me fueron llevando a otro lugar, pero también dentro de las artes escénicas. Así que estudié danza. Primero en el Centro de Educación Artística Ignacio Mariano de las Casas, en el Ujú. específico de danza. Okay. Y después estudié una licenciatura en danza escénica que consiste en danza folclórica, danza contemporánea, danza clásica. Estuve en muchos grupos de danza. Yo decía que era como la oveja negra de la familia porque no estaba tal cual en el teatro, En el sino en teatro. la danza. Pero hubo un tiempo en el que brincaba de uno a otro. Las dos cosas me encantan. De hecho, soy maestro en la escuela de actuación, en la Escuela Multidisciplinaria Profesional de Actuación, pero yo me enfoco en el área de movimiento porque la mayor parte de mi carrera Ujú. está relacionada con el movimiento. Okay. Y ya posteriormente sí estudié una maestría en teatro, pero formalmente toda mi formación académica ha sido en danza. Okay. Y hoy en día, ¿qué es ese momento cuando estás en el escenario, ya sea en danza o en teatro, que te llena el espíritu? ¿Cuál es ese momento específico que dices, gracias porque hoy estoy aquí en esto? Pues creo que el encuentro con cada uno de los personajes, por más pequeños que sean o por más grandes que lo sean, poder convivir y conocerlos y obviamente ver que el público está disfrutando de la interpretación. Okay. Eso es lo que más me llena. Okay. Dentro de tu formación, ¿tuviste algún maestro que haya sido memorable que a la fecha digas, wow, qué increíble haber tenido a este maestro? En teatro es difícil porque tal cual no he estudiado formalmente. O sea, creo que Uh-huh. mi escuela han sido las tablas. Uh-huh. Entonces, todo el tiempo ver las obras desde afuera o desde adentro o pues creo que mis maestros más grandes han sido mis mismos compañeros que primero pues eran mucho más grandes que yo y Uh-huh. llevaban muchos años en escena. Uh-huh. Y sí, una de ellas pues sí, obviamente es Verónica Carranco, que la conozco desde que yo tenía un año, que llegó al teatro.
y aunque no fue mi maestra como tal, o sea, el ver cómo ella impartía clases a otras Ajá, personas, pues me fue dotando de mucha sabiduría. ok. Dentro de la carrera que llevas como actor, ¿has tenido algún personaje que para ti haya sido muy significativo que te encantó interpretar? Sí, claro. Uno de ellos es sin duda Esteban de Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas. Ujú, Con ese personaje para mí fue un parteaguas, un antes y un después. O sea, eh, estando yo también a cargo de este montaje en México, pues cumple esas dos cosas, tanto el personaje como estar a cargo de la agrupación ujú, y haber ganado tantos premios, ese es uno de ellos. Y el otro es uno muy reciente que es Ned Weeks, que es el protagonista de Un Corazón Normal. Creo que esos dos personajes han cambiado mi vida de alguna manera. ¿Y cómo fue que llegaste a esos personajes? ¿Cómo fue que llegaste a Fuente Ovejuna y cómo fue que llegaste a Un Corazón Normal? Con Fuenteovejuna fue en una audición. Ujú, Mi abuelo y yo vimos el montaje en Cataluña, ok, en la versión española, entonces hablamos con el director y se trajo a México. ok. También hice audición, como todos los demás, y afortunadamente me quedé ahí. Así fue como llegué a Fuente Ovejuna. Eh, Luego las cosas fueron llevando a que el montaje quedara a mi cargo porque ya no estaban interesados en tenerlo como tal, se iba a terminar el contrato que teníamos con ellos Ok. y ni el elenco ni yo queríamos dejarlo, entonces buscamos la manera de continuar con esta obra que para muchos de nosotros sí nos cambió la vida. Y con el personaje de Ned Weeks fue por una invitación directa de Paco Dávila. Ujú, Me invitó a leer el libreto. Me dijo, ¿qué personajes te gustan? Y me gustan varios. Le dije, me gusta este y este, pero tú, si quieres que esté, dame el personaje que quieras. Yo con estar en escena soy muy contento. Y me dio al protagonista y creo que ha sido la obra más complicada que he hecho, lo sigo diciendo, porque ok. el personaje de 16 escenas aparece en 13 y tiene esos mismos 13 cambios de vestuario y no para de hablar en toda la obra Sí. y siempre está muy enojado con todo porque era el carácter del dramaturgo que se desdobló en este personaje. Eh, es muy fuerte y tiene cambios emocionales muy drásticos, Ujú, entonces, pero sí fue por invitaciones. ok. Fer, cuando inicias un nuevo proyecto, ¿cuál es tu preparación? Es decir, ya tienes el guión, ya sabes qué vas a interpretar. ¿Cómo es tu proceso creativo? Es muy difícil. Yo siempre le digo también a todos mis alumnos que la parte que más odio de cualquier parte del teatro es aprenderme un nuevo libreto, de verdad. Me cuesta muchísimo, Ok. pero mi proceso creativo es desde la primera lectura, Ujú, como que si ya sé qué personaje voy a hacer, le doy alguna voz, ujú. Intención. me, es como muy intuitivo, Ujú, francamente. O si me dan una obra completa donde ni siquiera sé qué voy a hacer, trato de dotar de diferentes formas de pensar ujú, a cada uno de los personajes. Y después, pues sobre la marcha, yo soy más de los que se va aprendiendo también el libreto junto con el trazo escénico, ok. me funciona muchísimo, más que primero aprenderme todo el texto y Y luego hacer el luego trazo. la obra. Sé que sería lo ideal. Justo así hicimos en Fuenteovejuna. Estábamos obligados a aprendernos la obra primero Ok. para luego llegar a montar. Pero no, en general siempre es con libreto en mano y vamos pasando y a través de las repeticiones aprenderme. Y creo que incluso ya llegando al día de la función siempre encuentro algo nuevo en el personaje. Eh, Sobre todo si hay alternancias con otros personajes y alguien interpreta a alguien más, encuentro algo nuevo en mi propio personaje, porque Ujú, no es la misma interacción con un actor que con otro actor. claro. Entonces, más o menos así es. Y justo te quisiera preguntar de un personaje en particular, que es de mis personajes históricos favoritos, ya que estamos aquí mencionando. ¿Alguna vez interpretaste a Maximiliano de Habsburgo? Sí, ¿Cómo fue ese proceso? así es. Yo soy un amante de la historia y sobre todo de la historia de Querétaro. Entonces, en ese montaje que mencionas que es Querétaro Imperial,
de Emilio Carballido, que hicimos con Garito de los Emulantes, que es la Ujú, compañía que dirijo. ujú. La verdad es que lo dejé al final mi personaje. ¿Por qué? Porque me estaba involucrando primero en la dirección y en la producción. Ok. Sin embargo, todos los datos históricos que investigué, sobre todo del vestuario, a mí me encanta la parte siempre del investigar sobre vestuario y Ujú, ver qué se va a poner cada personaje, ok. pero sí hice una investigación exhaustiva para mandar a hacer vestuarios específicos para los soldados, para las mujeres del pueblo, para la princesa de Samsam. Y lo de Maximiliano lo dejé al final. Lo único que investigué es qué llevaba puesto cuando murió, Ujú, una camisa blanca y su traje. Dije, "Ah, eso ya lo tengo ahí guardado entre mis cosas de vestuario, eso voy a usar". Lo iba a hacer con mi propia barba que había dejado crecer. Por otro personaje me la tuve que quitar. Al final me ok. puse una barba. Eh, pero en esta investigación, justo sabiendo que Maximiliano estaba condenado a muerte, estaba sumamente enfermo, dije, es que no lo puedo interpretar como el emperador. Es una Mm, persona que tiene una disentería, él mismo lo dice, una diarrea severa antes de... O sea, si no se hubiera muerto por las balas, se hubiera muerto por la enfermedad. sí. Entonces, el personaje muy seco, muy sencillo, muy sobrio, sin esta grandeza del emperador, fue lo Ujú, que intenté representar con él. muy bien. Y sabemos, porque pues, todos los que nos dedicamos a las artes somos seres llenos de rituales. Quisiera preguntarte si tú, antes de salir a una escena, tienes un ritual personal. Creo que no mucho, solamente llegar temprano, Ujú, 1 hora o 2 horas antes, eh, vestirme y concentrarme, pero también divertirme con mis compañeros. No todos tenemos el mismo ritual, pero dependiendo de la obra me gusta, eso sí, escoger un lugar específico y me he dado cuenta que en cada obra cambio el sitio, dependiendo de por dónde me toque ah, salir, ok. pero una vez que hacemos ese montaje, siempre soy como muy repetitivo y constante en lo que voy haciendo, en mis cambios de vestuario y Ok. todo. Ok, eso es en lo personal. Ujú. ¿Y como grupo, con Garito de los Emulantes, tienen un ritual antes de salir de escena? Como yo no soy tanto de rituales, yo No lo... específicamente no, pero algunas veces sí hacemos algún ejercicio. Antes de la tercera llamada nos Ujú, reunimos, decimos algunas palabras. Lo que sí suelo decirle siempre a los actores es diviértanse ujú, y sean el personaje. Y pase lo que pase, si se equivocan, aprovechenlo. Dependiendo del montaje, por ejemplo, en Shakespeare Confundido, sí, no, bueno. que acaba de haber algunos cambios en el elenco. Ajá, Estaban muy nerviosos algunos y les dije, no pasa nada, esta obra eh, permite que si hay algún error se pueda utilizar sí. y porque es una comedia, entonces, y es una comedia enredada donde nada tiene sentido, entonces podemos jugar con eso. Pero de cualquier manera, si no lo fuera, mientras los actores se diviertan y estén concentrados y no Ujú, salgan del personaje, por supuesto, ajá, creo que eso es lo que yo siempre les digo. muy bien. Y es muy divertida, ¿eh? No sé si tienen planeado hacer una temporada más adelante en este año, pero valdría mucho la pena si se vuelve a montar que la pudieran ver porque de verdad vale muchísimo la pena. Sería lo ideal. Es la obra que más representaciones tiene del Garito, me parece que son 27 de las 59 que llevamos. ¿Ok? Sí, es la obra más representada y es la única que ha hecho una gira nacional. Ah, muy bien, pues mira, ya está viajando y galardonada y todo. Cuando regrese a Querétaro, de verdad vale mucho la pena que la vean. Muy bien. Dentro de tu carrera como actor y director, ¿cuál crees que han sido los más grandes desafíos que has tenido que enfrentar? Como director, ese precisamente, el ser director, porque yo nunca, hasta Querétaro Imperial y ¿Qué entiendes tú por amor?, que es mi montaje más reciente, Ujú, yo no había querido enfrentarme como tal a un proceso de dirección porque no consideraba, a pesar de que siempre he estado en las artes escénicas, que tuviera las herramientas adecuadas, pero como estudié danza, como que mi proceso con los actores es un poco distinto, más intuitivo. ujú, Ese siempre es mi mayor reto, dirigir ok,
y tratar de llevar a la escena lo que yo veo en mi cabeza. Entonces, eh, de alguna manera bosquejo lo que quiero ver, a veces sí en libretas, en cuadernos, en, en la computadora, y lo que yo imagino trato de plasmarlo completamente, Ujú. incluso la música. Tengo ese problema, yo creo que es porque soy Aries, Ok, que quiero controlar todo. todo de alguna manera y estar en todo para que resulte como yo quiero. Tengo el defecto de que pienso que si se lo dejo a alguien más no va a Ujú. resultar como yo quisiera. Por ejemplo, la Claro, escenografía de Shakespeare la hice yo porque si alguien tocaba y no medía bien, no iba a salir como yo lo tenía en mi cabeza. ok. Y está súper elaborada la escenografía. Le encantó a Chibi, sí, sí me dijo el día que la fuimos a ver, así, ¿qué Muchas onda con gracias. la escenografía? Y al final que nos dijo, ¿quién nos dijo que la había hecho Fer? Vero fue la que Pero nos dijo. probablemente. Pues qué bueno que les gustó y que acertado porque Fer la hizo toda. ¿Cómo toda? Toda. Todita. Era diferente, antes eran unos muros de puras cajas de cartón de Ajá, huevos, pero era demasiado espacio el que ocupaba, ok, entonces tuve que idear alguna manera, como hicimos la gira nacional, de que fuera más fácil de transportar. ok. Y entonces la hice en Biombos. Y entonces se desmonta, se dobla y se Ujú, guarda y vámonos. así es. Súper bien. Muy creativo y muy ingenioso. Gracias. Muy bien. ¿Qué tanto te gusta en lo profesional colaborar con otros profesionales del teatro? Es decir, si en algún momento dado te invitan a participar en algún evento que no sea un montaje propio de Garito de los Emulantes, ¿qué tanto estás dispuesto a, sí me gusta, sí lo hago, o prefieres quedarte en casa? Pues me gusta y lo hago, porque sí, tengo mi compañía Garito de los Emulantes, La Oveja Negra, colaboro desde el año 2018 con el Sótano Teatro, es Ujú, como soy parte de la compañía y de los actores que siempre están en la mayoría de los montajes. ok. Y me han invitado a algunas cosas, no siempre puedo aceptar porque precisamente tengo Muchos tantos montajes compromisos. y muchos compromisos que dependiendo de la agenda puedo o no decir que sí. Por ejemplo, este de Inquieta Compañía de Un Corazón Normal, Ujú, pude hacerlo porque sabía que las representaciones serían en el Sótano Teatro. claro, Entonces, de esa manera sé que la agenda corresponde perfectamente a mis tiempos y se podía. súper. Muy bien. ¿Tienes alguna colaboración que haya sido especialmente muy significativa para ti? O sea, algo que hayas hecho fuera de Colaboración. Garito, fuera del sótano, que haya representado mucho para ti. Sí, una reciente, no era propiamente una representación teatral, pero sí la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro me invitó como, no como maestro de ceremonia, sino a narrar uno de sus conciertos que era sobre música de teatro, de piezas que Ujú, fueron musicalizadas por compositores. ujú. Creo que es uno de los que... Desde que comenzaste en la industria teatral hasta el día de hoy, ¿qué cambios has visto en la industria? Creo que en Querétaro sobre todo ha crecido exponencialmente el teatro. Hay muchísimas compañías para Ujú, todos los gustos. Eh, Cuando era un niño conocía, no sé, 4 o 5 compañías a lo mucho. ujú. Y creo que eso es muy bueno en Querétaro, que haya para todos los gustos. Que poco a poco vaya habiendo más diversidad en los temas que se abordan. eh, Claro, Cada vez hay más espectadores, nuevas generaciones de actores, y eso creo que es bastante bueno, ¿no? El gran cambio, o más bien crecimiento que ha tenido, ¿no? sí, porque de verdad que cada una de las compañías tiene su propio sello, entonces Ujú, hay público que dice, yo voy por ver a esta compañía o ujú, por ver a tal actor o actriz de esa compañía. O también hay público que le gusta ir haciendo como un recorrido teatral. Yo ujú. creo que ya necesitamos un pasaporte de teatro en Querétaro para ir visitando cada uno de los espacios que hay, Así es. sean públicos o privados. Sí, definitivamente hay que hacerlo. Muy bien. ¿Alguna figura dentro del mundo teatral de Querétaro que te haya inspirado a ti de manera particular? Yo creo que mi abuelo, Paco Rabel, sin duda. Así, simple y llano. Definitivamente. Si no lo hubieras dicho, yo te hubiera dicho, oye. Porque yo creo que Don Paco ha sido toda una institución para todos los que nos dedicamos a hacer teatro en Querétaro. Poco a poco hemos hecho como un recuento o análisis de toda la gente que hoy en día hace teatro. La gran mayoría salimos del corral.
de alguna manera es como su maestro o su abuelo, así Sí, como Guillermina Bravo es la abuela de todos en la danza. Tal vez sí mi abuelo sea esa especie de abuelo teatral en sí, Querétaro. sin duda sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que el teatro puede influir en la sociedad y viceversa? ¿Cómo la sociedad influye en el teatro? Pues el teatro es un reflejo absoluto de todo lo que hacemos como personas. Ujú, Entonces, lo que la sociedad influye en el teatro de esa manera, nos dota de todas las experiencias que podemos vivir sobre el escenario ujú. y al revés, pues los espectadores se ven reflejados a sí mismos o ven reflejadas historias, si acaso que no han vivido ellos, pues que los pueden llegar a conmover. Mm, Sí creo que el teatro de alguna manera tiene esa forma de cambiar vidas. Ok. Eh, Sé de algunas personas que van al teatro y dicen, es que me acuerdo perfectamente que a partir de ese momento fui otra persona, ¿no? Por Ujú. ver cualquier obra de teatro. Así es, de aquí para allá y de allá para acá. Sí, efectivamente. ¿Has participado en proyectos teatrales con algún mensaje social? Sí, claro, la última obra que monté de Garito de los Emulantes, que es ¿Qué entiendes tú por amor? El mensaje está dirigida a adolescentes y adultos, entre paréntesis, Ok, pero es una obra para prevenir el acoso escolar. ok. Entonces, esa es como la de temática social más Y, clara. y la has representado en escuelas. Todavía no, fíjate. Eso es Fíjate. lo que quiero hacer. Es muy difícil entrar por este, alguna secretaría Ujú, o por UCEBEC. Lo he intentado, pero por la temática que toca y porque, o sea, es un reflejo, es cruda la obra. ok. Entonces, ha costado trabajo, pero ese es el objetivo, llevar esta obra a escuelas, pero si no, de momento sí conseguir festivales y de alguna manera no yendo dentro de las escuelas, pero sí trayendo alumnos a los Ujú, espacios. Así es como lo hemos estado manejando. muy bien. Pues me parece muy importante que se aborden estos temas sociales dentro del teatro para las personas que sobre todo, pues de alguna manera requieren de saber de este mensaje y demás, porque es el ciclo que mencionas, ¿no? Sociedad, teatro, teatro, sociedad, Ujú. y es importante que la sociedad pueda acercarse más al teatro, ¿no? Ese es el objetivo también de Croteatro, poder acercar un poquito más a la gente y que sepan. Hace poquito comentaba con un amigo, ¿ya viste la cartelera que estamos publicando? Y entonces vio el celular y dijo, ¿en serio todas estas obras se están presentando en esta semana? Sí, No nos damos muchísimas, cuenta, muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que es uno o dos o tres, pero somos muchos ya. muchísimos. Sobre todo los fines de semana, yo creo que sí hay más de 15 obras en un solo día. Fácil. Ujú, Por eso es que podemos decir que somos el segundo corredor teatral más importante del país. sí. Platícanos acerca de tu compañía, Garito de los Emulantes. ¿Cómo fue que se formó? ¿Cómo decidiste formarla? ¿Y de dónde viene el nombre? Bueno, la compañía empezó en el año 2019. Hubiera empezado antes tal vez, pero pues sucedió así. Eh, la primera función que se dio fue dentro del cuarto Festival Internacional de Artes Escénicas de Querétaro, Ujú, precisamente en ese año, con la obra La Talgia Nostra. Eh, la codirección de la compañía es de Alejandro Íñiguez y mía. Y el nombre surgió porque buscábamos algún sinónimo de actores. A mí, por alguna razón, desde el año 2009, ujú, me llamaba la atención la palabra los emulantes, porque en la licenciatura en Colima veía una banca en una calle que decía los emulantes, los emulantes. Y se me grabó esa palabra y la propuse. Los emulantes en realidad fueron unos niños durante la independencia que su labor era estar en la guerra. ok, Entonces imitaban a los adultos y por eso eran los emulantes. Aunque la palabra no existe, es emuladores en realidad, pero en México decían mm, los emulantes. Y creo que el oficio del actor justamente es el emular a alguien más, no imitar, pero sí emular, que emular es igualar o superar lo que alguien más ha hecho. Entonces es como ser o hacer otra vida, otra persona.
Ok. Y Garito es un lugar de diversión, de juerga, entonces para nosotros es como ese sinónimo del lugar donde se divierten los actores, Garito de los emulantes. O sea, los Ujú. emulantes somos los actores, Claro. Y el garito es el lugar donde se representa. aunque no tengamos lugar, pero sí. Nuestro lugar es cualquier espacio. Muy bien, excelente. Ya que hemos platicado un poquito acerca de tu rumbo personal y cómo has llegado a donde estás ahora, la siguiente pregunta es, ¿hacia dónde vas? ¿Dónde te imaginas en 5 o en 10 Qué años? buena pregunta. Tú como profesional de las artes escénicas, ¿y dónde imaginas a tu compañía en 5 o 10 años? Creo que la compañía tiene que seguir haciendo nuevos proyectos. A veces es un poco complicado justo por mi agenda. Durante mis estudios de la maestría tuve que pausar un poco para enfocarme en eso, entonces no tuvimos proyectos, pero justo lo que quiero es que la compañía se consolide con actores que siempre estén ahí, a pesar de que siempre abrimos audiciones para cada nuevo proyecto. Ujú. Y a mí me gustaría en lo personal tener al menos un montaje cada año. Es difícil para una compañía que no tiene un espacio propio, pero si se pueden dos o tres más, cada vez ir creciendo en eso e ir delegando, que es lo que más trabajo me cuesta. Ese es tu talón de Sí, sí, Aquiles. sí. Que todo quiero estar yo al pendiente. Entonces, buscar delegar y encargar montajes, pero que sean para la compañía. Ok, muy bien. Dentro de tu formación y la carrera que llevas hasta ahora, ¿hay alguna lección muy importante que hayas aprendido y que te gustaría compartir para otros que apenas van a empezar el camino? Sí, y de hecho se las comparto siempre a todos mis alumnos, pero eso lo aprendí más en la danza y siempre les digo a todos mis alumnos que quieren ser actores, que sean actores pero con disciplina de bailarines, que Ok. siempre eso me enseñó la danza y todos mis maestros de danza, siempre hay que llegar a tiempo, prepararse, si es necesario calentar, hacerlo y ese es uno de mis mayores aprendizajes y siempre busco enseñar eso también. Ok, muchas gracias por compartirlo y pues evidentemente como también eres maestro y formador, estás en este camino, pero has estado en los dos espectros, ¿no? Has estado como estudiante y ahora también como maestro. ¿Hay algún alumno en particular que tú hayas visto y que hayas dicho, híjole, es que este va a llegar lejos? Sí, hay varios. ¿De quién nos podrías hablar? Tengo alumnos favoritos, pero prefiero esos no mencionarlos porque se van a volar. Para no meternos en broncas, porque los demás también se Pero van a sí, sentir. de hecho, desde que entran conmigo a la escuela, a LEMPA, a la escuela de Vero, desde primer semestre yo voy viendo quiénes se podrían ir integrando tanto al sótano como al garito o a los dos. Eso tenemos que compartimos muchas veces elencos Ok. y nos funciona. Y, y así es como los invito. Primero, la mayoría han sido mis alumnos. Ujú. Veo que de verdad quieren dedicarse a eso, que están enfocados, que, que no se distraen fácilmente y son actores o actrices en quienes puedo confiar. Entonces, Ok. sí he tenido varios alumnos. Quisiera preguntarte, ¿qué significa para ti la expresión mucha mierda? ¿La usas, no la usas? ¿Te gusta, no te gusta? Yo personalmente no la uso y creo que también es otra herencia de mi abuelo. Ok. No le gustaba decir palabras que sonaran mal o que pensáramos que podían oler mal. Entonces mi abuelo solía decir mucha fibra como sinónimo Ok. de... No, solo fibra, Fibra. como sinónimo de mucha mierda. Precisamente la Ok. fibra lo que provoca es hacer mucha mierda, ¿no? Muy bien. Entonces, y aunque no la uso, a veces solo la digo para mí, hacia adentro. Ok. Cuando no estás en el sótano teatro, ¿qué teatro en Querétaro te gusta y por qué? Me gusta sobre todo por el espacio Cómicos de la Legua. Me parece mágico el lugar, con la vista de la torre de la iglesia. Ujú. Me gusta mucho visitar Cómicos. Ok. Ya casi para terminar, cuéntanos qué viene para ti en lo que resta del año.
qué proyectos están próximos a estrenarse, Ujú. para que la gente esté pendiente y más adelante también pueda coincidir y verte en escena. Justo con el Sótano Teatro estamos por estrenar Canción de Cuna para Lorca, que es una coproducción entre el Sótano y la Caja de los Secretos. Es sobre, no sobre la vida, sino sobre la muerte de Federico García Lorca Ujú. y algunas de sus obras. Entonces, así como en Shakespeare Confundido vimos a muchos personajes mezclarse y ser muy divertidos, acá pasa lo mismo, pero desde otra perspectiva. Son los personajes en un drama. Ok. Entonces, acá no es comedia, pero está quedando fabuloso el espectáculo. Y a diferencia de Un Corazón Normal, donde no paro de hablar, en esta obra no digo una sola palabra. En ¿Cómo esta crees? únicamente me toca a mí bailar, pero interpreto al macho cabrío de Yerma, Vale. de Federico García Lorca. Después viene el reestreno, bueno, la temporada de Don Juan en el sótano, Ujú. a partir de septiembre, va a estar septiembre-octubre. Después Scrooge o Cuento de Navidad, también en el sótano, ya para cerrar la temporada navideña. Y por supuesto Pastorela y Los Reyes Magos del Garito de los Emulantes. Ok, eso para enero. Desde diciembre y Desde enero, diciembre sí. empiezan. Ah, ok, perfecto. Oye, quisiera preguntarte, ¿el tema de montar Lorca en agosto fue meramente coincidencia? ¿O si dijeron que sea en agosto porque fue cuando murió, o bueno, lo murieron? Creo que fue coincidente todo, Ok, pero mira qué bien que lo dices. No tenía justo el dato, 19 de agosto. pero vayan a verla, por favor. Sí. Está padrísima. Pues ya estaremos allá, estaremos de hecho en el estreno y ya estaremos grabando un poquito y estaremos compartiéndoles de qué va la obra de Canción de Cuna para Lorca en el Sótano Teatro. Pues bien, ¿algún comentario final con el que quieras despedirte de esta entrevista? No, que te agradezco muchísimo, sobre todo por la labor que está haciendo Querétaro Teatro para difundir todo lo que se pueda de cada una de las obras que hay en Querétaro, que de verdad son muchísimas. Es muy grande lo que están haciendo. Muchas gracias, Fer, y gracias a ti por tu tiempo y por acompañarnos en esta entrevista. No olviden visitar la página croteatro.com, ahí verán la cartelera más completa y actualizada, semana a semana la actualizamos, verán algunas recomendaciones y las demás entrevistas que hemos hecho y que iremos haciendo de esta entrevista de Querétaro Teatro. Síganos en todas las redes sociales, no olviden darle like y suscribirse al canal para que estén enterados. Gracias por su atención y hasta la próxima.